Seguro todos, pues queremos salvar a las ánimas del purgatorio, queremos ayudarles, queremos llevarles sufragios para que éstas puedan pronto ir al cielo, hacerles el purgatorio más llevadero, un purgatorio más corto. Pues hoy quiero hablaros sobre la limosna. En otra ocasión, pues vamos a tocar pues otro tipo de sufragio, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre la limosna y cómo esta acción de nuestra parte puede ayudar a esas almas que tú amas o a esas almas que no conocemos, pero que también rezamos por ellas, ¿no? A veces, por ejemplo, yo mismo, pues rezo por o pido por esas almas que están más alejadas del cielo, esas almas más olvidadas, esas almas por las que nadie reza. ¿Por qué? Porque en su familia, pues ya piensan que están en el cielo, o personas que son de otra religión y nunca pues han pensado en el purgatorio, cosa que es real, ¿verdad? Esa alma pues se encuentra pues ahí olvidada, ¿verdad? Por su familia. Y eso es lo más grave, ¿no? Dejar en el olvido a esas pobres almas. Pues cuando en nuestras intenciones pues decimos, pues Señor, te pido por esas almas más olvidadas, pues esas que están ahí abandonadas, pues son las que reciben pues esos sufragios. Y eso pues es un acto de caridad muy, pero que muy fuerte, ¿verdad? Ese lazo de amor que nos unen con las almas del purgatorio, pues es un lazo fuerte. Y yo desde aquí, pues pido que ese lazo no se rompa jamás. Pues bien, según dice el libro de Teología de la Salvación del padre Antonio Rollo Marín, sobre el tema, sobre la cuestión del purgatorio y de la limosna, dice lo siguiente, porque no quiero que sean palabras mías, sino que sean, pues, la Iglesia la que, pues, en su magisterio, pues, nos diga cómo son las cosas, ¿verdad? Pues, Antonio Rollo Marín, en el apartado de la limosna, pues, nos dice lo siguiente. También la limosna tiene un gran valor para redimir nuestras propias culpas, como afirma en multitud de lugares la Sagrada Escritura, y aliviar a las almas del purgatorio, como ha declarado expresamente la Iglesia, y nos pones entre paréntesis el Dessinger, este es el numeral antiguo, yo voy a leer el nuevo, pero dice exactamente lo mismo. La razón es por su valor meritorio y satisfactorio como obra de caridad y de privación que es. La limosna de cualquier naturaleza que sea enriquece mucho más a quien la da que a quien la recibe. Ojo, con tal de hacerla a impulsos de la caridad cristiana, por amor a Dios, y no por un simple motivo de compasión o filantropía puramente natural. Esa acción, esa obra, por nuestra parte, responde al amor misericordioso de Dios. Como decía San Pablo, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, hay obras que yo puedo hacer a los ojos de todo el mundo, pues ¿para qué? Para gloriarme. Yo delante tuya le doy una limosna, pues a cualquier persona que la necesite, con tal de que tú me veas, ¿verdad? Y digas, uy, qué bueno es José Manuel, qué santo es José Manuel, fíjate cómo da limosna. ¿Y qué dice el Señor? Cuando deis limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ¿verdad? Pues eso, ¿verdad? Eso que hacemos en secreto, también dice la Escritura, que el Señor, pues, nos lo pagará en público. Pues bien, por otro lado, el concilio, concilio de Florencia, en el año 1438, en el concilio ecuménico, pues nos dice el Dessinger, en el libro de Teología de la Salvación aparecía el numeral 693, pero en el nuevo Dessinger, pues aparece con el numeral 1000
304, que es el que vamos a leer. Dice exactamente lo mismo. Dice el magisterio de la Iglesia, no yo. Asimismo, si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte. Y para ser aliviadas de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, el principal, oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad que los fieles acostumbran practicar por los otros fieles, según las instituciones de la Iglesia. Por ejemplo, en el libro de Tobías, pues vamos a encontrar pues un montón, una gran cantidad de pasajes que nos vamos a encontrar la limosna como una acción que va a salvar nuestra alma de la muerte, por ejemplo. En esos libros deuterocanónicos aparece fuertemente, incluso en el libro del Eclesiástico también, podemos leerlo y vamos a ver cómo pues Dios, pues premia a esas personas que de corazón, por amor a Él y por amor también pues a sus hermanos, pues da una ayuda a todo aquel que lo necesite. Hay un pasaje de Proverbios, no recuerdo ahora, pero decía que jamás miremos a otro lado cuando vemos a un necesitado. Pues al igual que el mirar a otro lado, hacernos los locos, ¿verdad? Para no dar una pequeña ayuda a alguien, pues eso es pecado. Muchos dirán, sí, pero yo no hice nada, yo simplemente me fui. Pues justamente porque no hiciste nada. Dice la epístola de Santiago que el que pueda hacer un bien y no lo hace, ya ha pecado. Por eso en misa, ¿qué decimos? He pecado mucho de pensamiento, palabra y ¿qué más? Y omisión, ¿verdad? Porque a veces nos creemos tan buenos que no nos queremos meter en ningún problema y no hacemos nada. Y eso también es pecado, justamente, ¿verdad? Pues bien, por ejemplo, el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, prefiere, fíjate, el mérito de la limosna al ayuno y a la oración cuando se trata de expiar faltas anteriores. Él dice lo siguiente: la limosna posee más completamente la virtud de la reparación que la oración, y la oración la posee más completamente que el ayuno. Por medio de ello, grandes siervos de Dios, lógicamente, y grandes santos, pues la han elegido primeramente como medio de ayuda a los difuntos. Fíjate qué importante es dar limosna. Yo sé que cuesta, que nosotros los católicos somos de puño cerrado, ¿verdad? Nos cuesta soltar. Solamente abrimos el puño para dar cuando nos hacemos protestantes. Cuando nos piden el diezmo, ahí sí somos bien desprendidos, ¿verdad? Pero mientras somos católicos, una monedita y vamos a ver si la podemos dar bien pequeñita. Pues dice la Escritura también que el Señor bendice al dador alegre, aquel que da con alegría de corazón. O sea, yo te doy la cantidad que sea, mucho, poco, da igual. Y lo doy con alegría, ¿verdad? No lo doy con pesar. Vaya, le di 1 euro en la canasta a esta señora pesada. 1 euro, con lo que me cuesta a mí ganarlo, ¿verdad? Eso pues sería tristeza de corazón, ¿no? Pero si lo damos con alegría, ¿verdad? Por amor al prójimo, pues eso se eleva al cielo. Esa acción, pues es un tesoro que tú vas acumulando allá arriba en el cielo, como dice el Señor. Hagan tesoros allá arriba en el cielo, ¿verdad? Donde no entra ni el ladrón, ni la polilla. Porque los tesoros de aquí, al final, pues el ladrón se lo puede llevar. La polilla, pues va a hacer que se estropee, ¿verdad? Pero esos tesoros que acumulamos allá arriba en el cielo, pues el día aquel en el cual pues nos enfrentemos al juicio de justicia o de misericordia delante de nuestro Señor, pues Él será el que te premia con el cielo, ¿verdad?
Pues bien, pues como hemos dicho, ¿verdad? Pues los grandes santos, grandes siervos han elegido esa forma, ¿verdad? Ese medio para ayudar a los difuntos. Hoy, conforme a todo esto, todo el tema de la limosna, te voy a contar una historia real dentro de la iglesia para que te des cuenta la necesidad, la importancia de dar la limosna. Pues entre todos esos santos siervos de Dios, pues podemos mencionar como uno de los más notables al santo abad Rabban Maur, primer abad de Fulda del siglo IX, quien fuera arzobispo de Maguncia. El abad Tritemus, distinguido escritor de la Orden de San Benito, nos recuerda que Rabban hizo distribuir muchas limosnas como alivio por los difuntos. Había establecido la norma de que cada vez que uno de sus monjes muriera, su ración de comida se repartiese entre los pobres durante 30 días, para que el alma del difunto se viese aliviada a merced de dicha limosna. Ya en el año 830, el monasterio de Fulda se vio afectado por una especie de epidemia, la cual pues provocó el fallecimiento de un gran número de monjes. Y Rabban Maur, lleno de celo y de caridad por aquellas almas, mandó llamar a Edeleard, el ecónomo del monasterio, y le recordó la regla de la limosna establecida por los difuntos. Y le dijo lo siguiente: cuida mucho, le dijo, de que nuestras constituciones sean fielmente observadas y de que los pobres sean beneficiados durante todo un mes con los alimentos destinados a los hermanos que acabamos de perder. Edelard, pues, adolecía de falta de obediencia y adolecía también de falta de caridad, con el pretexto de que tal generosidad era excesiva y de que tenía que economizar pues, los recursos del monasterio. Fíjate, quiso poner una excusa con un motivo aparentemente bueno, cuando la realidad era que él estaba dominado por ese gran mal y ese pecado de idolatría que es la avaricia y que la tenía bien escondida. Y hizo pues caso omiso de hacer esas reparticiones a los pobres, ¿verdad? Que estaba prescrito en la regla. O a veces las hacía de manera incompleta. Pero la justicia de Dios no permitió que esa infidelidad quedara impune. No había terminado el mes cuando una noche, después de que la comunidad se había retirado, entró en la sala capitular con un farol en la mano. ¿Cuál ha debido ser su asombro cuando, a una hora en la que la sala debía de estar vacía, la encontró llena de un gran número de religiosos? Su asombro se convirtió en miedo cuando observó más detenidamente y reconoció a sus hermanos que recientemente habían fallecido. El terror se apoderó de él, un frío helado pues recorrió sus venas y quedó inmóvil en su sitio, como una estatua sin vida. Entonces, uno de los difuntos le dirigió terribles reproches. Le dijo, fíjate, miserable, ¿por qué no repartiste las limosnas que debían aliviar las almas de tus hermanos difuntos? ¿Por qué nos has privado de esa ayuda para poder apaciguar los tormentos del purgatorio? Recibe ahora el castigo de tu avaricia. Te espera otro más terrible, cuando dentro de 3 días te tocará el turno de comparecer ante Dios. Al oír estas palabras, Edelard, el ecónomo,
cayó como fulminado por un rayo y permaneció inmóvil hasta pasada la medianoche, momento en la cual la comunidad pues se dirigía al coro. Lo encontraron, pues, fíjense, parecía que estaba muerto, ¿no? Del miedo, en el mismo estado en el que se encontraba el impío Heliodoro, ¿verdad? En el mismo estado, después de haber sido azotado por ángeles en el templo de Salomón, en un pasaje de segunda de Macabeos, capítulo 3. Lo llevaron, pues, a la enfermería y le brindaron cuidados que le devolvieron, pues, un poquito más su salud. En cuanto pudo hablar, porque se quedó sin palabras, lógicamente, cuando pudo hablar en presencia del abad y de todos sus hermanos, relató con terribles lágrimas el suceso del que su triste estado era testigo visible. Luego de añadir que iba a morir dentro de 3 días, pidió que le administraran los últimos sacramentos, exhibiendo el más humilde arrepentimiento. Lo recibió de manera muy sincera y 3 días después murió entre las oraciones de sus hermanos. Inmediatamente se cantó la misa de difuntos y se repartió su ración entre los pobres como alivio por los difuntos. Sin embargo, el castigo no había terminado. Edelard, el ecónomo, se presentó ante su abad Rabán, totalmente pálido, totalmente desfigurado. El abad, movido por la compasión, le preguntó qué se podía hacer por él. Y dijo el alma desdichada: a pesar de las oraciones de nuestra comunidad, no puedo obtener mi perdón antes de la liberación de todos los hermanos a quienes, con mi avaricia, les impedí obtener los sacrificios que les eran debidos, lo que ha sido dado a los pobres por cuenta de mi ración. Solo ha sido en beneficio de ellos, según lo ordenado por la justicia divina. Por eso te ruego, oh venerable y misericordioso Padre, que aumentes la limosna. Espero que gracias a ese poderoso medio, la divina clemencia se digne liberarnos a todos, a ellos primero y después a mí, que soy el menos digno de misericordia. Entonces, el abad Rabán Maur redobló las limosnas. Apenas había pasado un mes cuando Edelard, el ecónomo, se le apareció de nuevo, pero esta vez vestido de blanco y rodeado de brillantes rayos, con la alegría reflejada en su rostro. Dio a su poderoso abad y a todo el monasterio el más conmovedor agradecimiento por la caridad que le habían demostrado. Pues fíjate qué lecciones, ¿verdad?, podemos extraer de esta historia real. En primer lugar, pues se ilustra vivamente la virtud de la limosna por los difuntos, ya sean propios o sean ajenos. Además, vemos cómo Dios castiga, incluso en esta vida, a los que, por ejemplo, por la avaricia, no temen privar a los difuntos de sus sufragios. No hablo aquí de los herederos que son culpables de descuidar el pago de las ofrendas piadosas que el difunto les había confiado. La mayor negligencia es que constituye una injusticia totalmente sacrílega. Me refiero también a los hijos o a los padres, quienes por ser mezquinos, movidos por su interés propio, hacen celebrar el menor número posible de misas y distribuyen la menor cantidad posible de limosnas, sin compadecerse de el alma de su difunto, a la que dejan gemir en medio de espantosos
tormentos en el purgatorio. Pues se trata de una tremenda ingratitud, de una dureza de corazón absolutamente contraria, pues, a la calidad cristiana y que tendrá su merecido castigo, quizás, pues, comenzando en esta vida. Pues, hermano, hermana, dale like si te ayudó esta información sobre la limosna. No nos olvidemos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, porque el amor no pasa. Yo siempre recalco eso. El amor no pasa, como dice San Pablo. Van a pasar todo. Los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 13. Todo va a pasar. El don de lenguas, el don de profecía, de sanación, todo. Pero lo único que no va a desaparecer es el amor. Es ese vínculo que tiene a esa iglesia unida, a la iglesia triunfante, la que está en el cielo, la iglesia peregrina, nosotros, y la iglesia purgante, la que están purificándose en el purgatorio, pues de esas faltas, de esos defectos, de esos apegos, ¿verdad?, que teníamos en esta vida y que tenemos que quitarnos todo ese lastre, todo aquello que nos tiene alejados de las cosas de Dios. Pues dale like, comparte y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.